Bien, el motivo de este video es introducirlos al mundo de las probabilidades. Son conceptos básicos, son las primeras ideas que nos acercan a esta rama de las matemáticas que son las probabilidades. Para después luego sí invitarlos a ir por más, a estudiar mucho más esta parte de la disciplina. Bien, hecho el anuncio, vamos directamente entonces a su análisis y a su estudio. Y vamos a comenzar esta primera idea haciendo una pequeña referencia. Así como las estadísticas que se encargan de recopilar información pasada, introducirles una herramienta estadística y luego elaborar una nueva información para la toma de decisiones, es decir, las estadísticas miran al pasado, a diferencia de las probabilidades que miran hacia adelante, al futuro, nos da una idea de posibilidad o de eventualidad, o si se quiere de contingencia, algo que podría suceder. Están conformadas por una serie de características distintivas. Y las podemos resumir a estas características en 4. La primera nos va a decir que a priori no se conocen los resultados de un suceso. Pongo como ejemplo el siguiente. Yo no sé si mañana va a llover, si mañana va a ser frío, calor, humedad, o incluso aunque sea una bajísima probabilidad, no sé si mañana va a nevar. Por eso la primera característica de este principio de las probabilidades es decir, que a priori no se conocen los resultados de una investigación que queremos llevar a cabo. Lo que sí conocemos son todos los resultados posibles de ese suceso que estamos investigando. Yo sé que mañana podrá llover, hacer frío, calor, humedad, va a ser templado. Es decir, yo conozco todos los resultados posibles. Lo que no sé es el resultado que va a suceder mañana. Y estas dos observaciones pueden llevarse a cabo bajo las mismas condiciones determinadas, que siempre se van a cumplir las dos primeras. Para que finalmente el cuarto principio nos hable de que el resultado va a depender del azar. Bien, acá hablamos de suceso y vayamos a definirlo. Un suceso es el resultado de un experimento y que forma parte de un subconjunto determinado de un espacio muestral. En función del ejemplo que les daba, que mañana salga como resultado que sea un día lluvioso, es un subconjunto de un total de posibles resultados. A ese total de posibles resultados lo vamos a llamar espacio muestral. Por eso también vamos a su definición. Un espacio muestral entonces es el conjunto de todos los resultados posibles de un suceso. Y cuando nos adentramos a esta disciplina de las probabilidades, existen tres típicos ejemplos, ¿sí?, cuando se estudia esto. Por ejemplo, el primero nos habla de arrojar un dado. O de elegir una carta de un mazo de cartas. Y el tercero, de tirar una moneda al aire. Es decir, que en cualquier bibliografía que estudie probabilidades, lo vamos a encontrar típicamente con estos tres grandes ejemplos. Ahora, si nosotros elegimos como ejemplo
arrojar un dado, todos los resultados posibles de arrojar un dado nos indican que puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Esos son todos los resultados posibles. Ese es todo nuestro espacio muestral. Si eligiéramos una carta al azar de un mazo de 50 cartas, los resultados posibles son que nos salga el 1 de copa hasta el 12 de copas, un 1 de espada hasta el 12 de espadas, un 1 de oro hasta el 12 de oro, o un 1 de basto hasta el 12 de basto. Ya esto totalizan 48 cartas, más 2 comodines, y nos da un total de 50 cartas. Bueno, esto también sería el espacio muestral de tomar una carta al azar. Finalmente, si tiramos una moneda al aire, los resultados posibles son 2, que nos salga cara o que nos salga seca. Entonces, con estos tres grandes ejemplos, y habiendo mostrado el espacio posible, vayamos directamente ahora a analizar la fórmula que se utiliza para calcular la probabilidad. Entonces, la probabilidad de un suceso, de aquí en adelante, P sub S, la probabilidad de un suceso, va a ser la relación que exista entre los casos favorables y los casos posibles. En donde los casos favorables es la condición que va a poner el investigador. Yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que mañana sea ventoso? En función de todos los casos posibles que existan. Y de este resultado, del cociente entre casos favorables y casos posibles, el resultado siempre va a fluctuar entre estos dos valores, entre el 0 y el 1. A esto se lo conoce como la regla de Laplace, ¿sí? Y como a esta regla de Laplace, a las probabilidades generalmente, habitualmente, se los expone en términos porcentuales, a este valor que fluctúa entre 0 y 1 hay que multiplicarlo por 100. Vayamos a un ejemplo. Y decimos, ¿cuál es la probabilidad de elegir una carta que sea de espadas de un mazo de 50 cartas? Bien, para esto entonces hay que tener presente la fórmula que acabamos de mostrar. Y en nuestro razonamiento decimos, existen 12 cartas que cumplen con esta condición que pone el problema, que sean espadas. Hay 12 espadas dentro de un mazo de cartas de 50. Sobre los casos posibles que son 50 cartas. Entonces, al aplicar la probabilidad de este suceso, casos favorables sobre casos posibles por 100, tenemos que reemplazar los datos que hemos hallado, 12 sobre 50 por 100. Y de esta relación, la probabilidad de que sea espada, nos arroja un resultado del 24%, con lo cual la respuesta final a este primer ejemplo sería: existe un 24% de probabilidades de obtener una carta que sea espadas de un mazo de 50. Bien, un siguiente ejemplo entonces nos desafía a pensar lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de tirar dos dados y que la suma de ellos sea 7? Ya al tirar dos dados tenemos que armar nuestro espacio muestral, que no es
que nos salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Estamos tirando dos dados, con lo cual un resultado posible es que salga el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, el 1, 5 y el 1, 6. ¿Eso es todo? No. También puede salir el 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 o el 3, 1, 3, 2, 3, 3 y así sucesivamente. Ahora sí, tenemos todo el espacio muestral completo de las posibilidades que existen de arrojar dos dados y estos serían los resultados posibles. Es decir, hay 36 resultados posibles. Entonces, al aplicar la fórmula, tenemos que tener en cuenta que existirán solamente 6 casos que cumplen con esta condición, de que la suma sea 7. ¿Cuáles son esos 6 casos? Bueno, puede salir el 1, 6, cuya suma es 7, el 2, 5, el 3, 4, el 4, 3, que también es 7, el 5, 2 y el 6, 1. Son 6 casos los favorables, es decir, los que cumplen con esta condición. Siempre sobre 36 casos posibles. Ahora sí, aplicando la fórmula de Laplace, casos favorables sobre casos posibles por 100, y al reemplazar 6 sobre 36 por 100, la probabilidad de que la suma sea 7 es del 16,7%, con lo cual la respuesta final nos invita a describir que existe un 16,7% de probabilidades de obtener un 7 como suma de ambos si tiramos dos dados. Vayamos a otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de tirar dos dados y que la suma sea menor o igual a 9? Si estamos hablando de dos dados, tenemos que volver a convocar al espacio muestral anterior. Y cuando contabilizamos cuántos casos favorables existen que cumplan con esta condición de que la suma sea menor o igual a 9, contabilizamos 30 casos. Siempre sobre los mismos casos posibles, que son 36. Con lo cual, al convocar una vez más a la fórmula casos favorables sobre casos posibles por 100, reemplazamos 30 dividido 36 por 100 y esto nos está dando que la probabilidad es de un 8,3%. Con lo cual, finalmente, decimos que la respuesta es: existe un 8,3% de probabilidades de obtener una suma que sea menor o igual a 9 si tiramos dos dados. Finalmente, vamos a ejemplificar un tercer caso, y este nos dice que ¿cuál es la probabilidad de tirar dos dados y que la suma sea mayor o igual a 8 y menor o igual a 11? Como estamos hablando una vez más de arrojar dos dados, tomamos el espacio muestral anterior, contabilizamos cuántos casos cumplen con esta condición de que sea mayor o igual a 8 y menor o igual a 11, y nos dice que son 14 los casos sobre 36 casos posibles. Convocamos una vez más a la probabilidad de un suceso, completamos con la información que ya tenemos, 14 sobre 36 por 100, y la probabilidad es de un 38,9%, con lo cual, una vez más, la respuesta final a este problema es decir que existe un 38,9% de probabilidades de obtener una suma que sea mayor o igual a 8 y menor o igual a 11, siempre si tiramos dos dados.
Bien. No mucho más que podemos ejemplificar, mostrar o analizar cuando estudiamos probabilidades simples o lo que se conoce con la regla de Laplace. Estos son la idea introductoria de este mundo de las probabilidades, que los invito a que sigan estudiando y profundizando siempre para tener un mejor conocimiento de la realidad que nos ofrecen las matemáticas. Así que, espero verlos en un siguiente video. Saludos.